Hola, ¿cómo están? Saludos. Estamos aquí nuevamente en este encuentro formativo con el tema del bautismo. Gracias a todos los que nos han seguido por el canal. Es importante tanto para la parroquia como para todos aquellos que nos siguen porque podemos llegar a más. El tema lo habíamos iniciado con la configuración de nuestra persona gracias al carácter que nos imprime el sacramento del bautismo en nosotros a la persona de Jesucristo. Una de las preguntas que surgió en los comentarios que quiero responder hoy es que el bautismo no nos hace hijos de Dios. Dios nos hace sus hijos. Lo que hace el sacramento del bautismo es confirmar que realmente somos hijos de Dios. Por eso es válido la intención de los padres. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de tres tipos de bautismo: el bautismo de agua, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. El padre, cuando desea que su hijo sea cristiano, que sea discípulo de Cristo, que pertenezca a la iglesia, pero ese deseo lo configura la persona de Jesús. Pero ya nosotros llegamos a este mundo como hijos de Dios. Pero necesitamos pasar por el sacramento del bautismo para renacer en el Espíritu, para recibir esa gracia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Decía uno de los comentarios que él había recibido el agua cuando estaba pequeño. Esa era una tradición histórica aquí en Venezuela porque no había sacerdotes criollos. La mayoría de los sacerdotes eran misioneros venidos de otras zonas, de otros países, a estas tierras venezolanas. Había muy poco clero. Entonces, la iglesia, viendo la necesidad que se tenía de sus fieles y la ausencia del clero, se permitió colocar el agua o echar el agua. Se reunían los padres, unos padrinos, y tenían ese deseo de que su hijo realmente fuera configurado a la iglesia, fuera parte de la iglesia católica. Por eso se usaba justamente este rito del agua, que ya hoy no es válido porque ya ha subido el número de los sacerdotes en cada una de las comunidades y ahora optamos y pedimos a la iglesia el sacramento para nuestros hijos. Si tú tienes hijos pequeños, no le pongas el agua. Inmediatamente ve a la iglesia y solicita el sacramento del bautismo para que se incorpore esa criatura, ese pequeño, a la gran iglesia de Cristo. Otra de las preguntas que encontramos en los comentarios es cómo quedaba el bautismo de los evangélicos o de las otras profesiones de fe con lo de los testigos de Jehová. ¿Tienen el mismo carácter que imprime el sacramento? Debemos recordar algo importante. Jesús invita a los discípulos a ser discípulos. Eso nos lo recuerda el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Hagan discípulos a todas las naciones y háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula del bautismo es lo que hace el sacramento. Pero aquí hay que tener en cuenta que el Dios que profesan los evangélicos, que profesan los testigos de Jehová, no es el mismo Dios de los cristianos. Hay una visión errónea de eso y en algún momento tendremos que hablar sobre la esencia y naturaleza de Dios. Pero no es igual, porque se ve a Jesús en algunos casos como un profeta, como un gran hombre que hizo la voluntad de Dios, mientras que nosotros lo hemos aceptado como Mesías, como Señor, como el Emmanuel, y nos lo relata así el Evangelio de San Lucas. Ese bautismo recibido en otra religión te confirma que eres hijo de Dios. Pero no podemos hablar de una configuración o carácter. ¿Por qué?
porque el carácter viene por la gracia del sacramento. Y la gracia del sacramento necesita la sucesión apostólica. Se necesita la imposición de manos para que tenga un carácter de autoridad. La Iglesia imprime este carácter a través del sacramento del orden y lo concede a los fieles bajo el sacramento del bautismo o otro sacramento. Se necesita esa sucesión apostólica para que sea válido, tanto en los signos visibles como en la realidad que imprime justamente el sacramento en el hombre. En esta formación segunda debemos también nosotros preguntarnos y ver qué pensamos del bautismo. Cuando queremos bautizar a nuestros hijos o pedimos y solicitamos el bautismo, ¿realmente qué es lo que queremos? Porque aceptamos la configuración a la persona de Jesús. ¿Por qué somos tan flojos para congregarnos, para reunirnos en asamblea, en comunidad? Si el Señor está allí, espera por nosotros. Nos pide una santificación de fiestas y queremos justamente bautizarnos, pero creo que debemos meditar un poco sobre esto, sobre la realidad de ser bautizado. El bautismo, después de recibido, no puede ser borrado. Si tú fuiste bautizado en la Iglesia Católica, morirás como un hijo de la Iglesia Católica. Aunque te hayas bautizado en la Iglesia Evangélica o en la Iglesia Protestante o en la secta de los Testigos de Jehová o en otro tipo de sectas. San Pablo define un solo bautismo, es un sello indeleble que no se borra. Un solo Dios, una sola fe, una sola iglesia. Como miembro de la iglesia, estamos comprometidos en conocer a la iglesia a la que pertenecemos. No esperes que se te toque a la puerta para incorporarte a la iglesia. Tú eres iglesia, eres piedra viva, en ti está Cristo, en ti mora Cristo y tienes que descubrirlo para saber cuál es tu misión en este mundo. El bautismo imprime carácter indeleble que no se borra. Si eres un bautizado, eres un hijo de Dios. Y el día de la muerte te vas a presentar ante el justo juez como hijo de Dios. Dios te bendiga. Espero tus comentarios e imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo video.